Me dijeron que una madre soltera, pobre y sin estudios, jamás podría ser profesora. Me dijeron que estaba condenada al fracaso, que mi hija crecería en la miseria, que mujeres como yo no tenían futuro. Pero demostré que estaban todos equivocados. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez, tengo 75 años, y esta es la historia de cómo transformé el abandono en fuerza, la pobreza en sabiduría, y un sueño imposible en la realidad más hermosa que alguien podría vivir. Si estás pasando por momentos difíciles y crees que no hay salida, quédate conmigo hasta el final, porque te mostraré que la vida siempre reserva una segunda oportunidad para quien tiene el valor de luchar. Nací en Oaxaca en el año de 1950, cuando las calles de mi pueblo todavía eran de tierra y las mujeres como yo no teníamos más destino que casarnos jóvenes y tener hijos. Mi familia era tan pobre que a veces pasábamos días enteros comiendo solo frijoles con tortillas, y mis padres nunca aprendieron a leer ni una sola palabra. Yo era la mayor de 7 hermanos, y desde muy pequeña tuve que ayudar en la casa, cuidar a los más chicos, lavar ropa en el río y ayudar a mi madre con todo lo que ella necesitara. Pero había algo dentro de mí que era diferente. Algo que me hacía soñar con un futuro distinto cada vez que veía pasar a la maestra del pueblo con sus libros bajo el brazo. Ese sueño de ser profesora se convirtió en mi secreto más grande, en la luz que mantenía encendida en mi corazón, aunque todos me dijeran que era imposible. Recuerdo que cuando tenía unos 8 años, me escapaba a la ventana de la escuela del pueblo solo para ver a los niños escribir en sus cuadernos y escuchar a la maestra explicar las lecciones. Me quedaba ahí parada, con los pies descalzos sobre la tierra caliente, imaginando que yo también estaba adentro, aprendiendo a leer esos libros grandes, llenos de historias. Un día la maestra me vio y me preguntó por qué no estaba en clase, y yo le dije la verdad, con la voz temblorosa de vergüenza. Ella me miró con tristeza y me dijo que si mis padres no podían pagar la cuota, yo no podría estudiar. Y esas palabras me dolieron más que cualquier golpe que hubiera recibido. Regresé a casa llorando. Pero no le dije nada a nadie porque sabía que mi padre se enojaría si supiera que yo andaba soñando con cosas que no eran para nosotros. Desde ese día, guardé mi sueño más adentro, como quien guarda una joya preciosa en el fondo de un cajón viejo. Los años pasaron y yo crecí ayudando a mi madre, aprendiendo a cocinar, a bordar, a hacer tortillas a mano desde las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro afuera. Mi padre trabajaba en el campo de sol a sol, pero el dinero nunca alcanzaba, y muchas veces lo veía llegar a casa con la mirada cansada y las manos llenas de callos. Mi madre era una mujer fuerte pero callada, que había aprendido a no quejarse de nada y a aceptar la vida tal como venía. Yo la admiraba por su fortaleza, pero al mismo tiempo me daba miedo convertirme en ella. Me daba miedo vivir toda mi vida sin poder leer un libro, sin poder escribir mi propio nombre. Esa angustia crecía dentro de mí como una planta salvaje que nadie podía arrancar, y yo sabía que algún día tendría que hacer algo al respecto. Cuando cumplí 15 años, mi padre empezó a hablar de casarme con el hijo del compadre, un muchacho mayor que yo que trabajaba en una tienda del pueblo. Yo no quería casarme. No quería seguir el mismo camino de mi madre. Pero en esa época las muchachas no teníamos voz para decidir nuestro propio futuro. Mi madre me decía que debía sentirme afortunada de que alguien me quisiera, que con nuestra pobreza no podía aspirar a mucho más. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro sentía que me estaba ahogando, que la vida me estaba cerrando todas las puertas antes de que yo pudiera siquiera intentar abrirlas. Fue entonces cuando conocí a Javier, y mi vida cambió para siempre, aunque no de la manera que yo esperaba. Javier era un joven de 20 años que había llegado al pueblo para trabajar en la construcción de una nueva carretera que pasaría cerca de Oaxaca. Era alto, de ojos oscuros y sonrisa fácil, y cuando me miraba sentía que todo mi cuerpo temblaba como las hojas de los árboles cuando pasa el viento. Él me hablaba de la ciudad, de las luces, de las oportunidades que había allá lejos, y yo lo escuchaba fascinada porque
Sus palabras me hacían soñar con ese mundo que yo solo conocía por lo que contaban los viajeros. Empezamos a vernos en secreto, detrás de la iglesia o en el camino al río, y yo me sentía viva por primera vez en mi vida. Javier me decía cosas bonitas, me prometía que me sacaría de la pobreza, que me llevaría a la ciudad y que allá yo podría estudiar si quería. Yo le creí cada palabra porque quería creer, porque necesitaba creer que había una salida de esa vida que me estaba asfixiando. Pasaron los meses y nuestra relación se hizo más intensa, más real, hasta que una noche bajo las estrellas todo cambió entre nosotros. Yo tenía 16 años y no sabía nada de la vida. No sabía lo que significaba entregarme a un hombre de esa manera. Javier me juró amor eterno. Me dijo que nos casaríamos pronto, que solo esperaba juntar un poco más de dinero para poder hablar con mi padre. Yo confié en él completamente. Le entregué no solo mi cuerpo, sino también toda mi esperanza de un futuro diferente. Nunca imaginé que esas promesas se desvanecerían como el humo, dejándome sola con las consecuencias de mi ingenuidad. 2 meses después descubrí que estaba embarazada, y el miedo que sentí fue tan grande que pensé que me moriría. No sabía qué hacer, a quién decirle, cómo enfrentar a mis padres con esa noticia que los llenaría de vergüenza. Busqué a Javier desesperadamente. Fui al lugar donde trabajaba. Pregunté por él a todos sus compañeros. Me dijeron que se había ido hacía una semana, que había regresado a su pueblo sin avisar a nadie, sin dejar ninguna dirección ni ningún mensaje. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, que todo lo que había creído era una mentira, que yo había sido solo un juego para él. Lloré durante días escondida, sabiendo que pronto no podría ocultar más mi condición y que tendría que enfrentar la furia de mi familia. Cuando finalmente reuní el valor para decirle a mi madre, ella se puso pálida y me preguntó quién era el padre con una voz que nunca le había escuchado. Le conté todo entre sollozos, esperando que tal vez ella me entendiera, que me ayudara a encontrar una solución. Pero cuando mi padre se enteró, su reacción fue peor de lo que imaginé. Me gritó cosas terribles. Me llamó deshonra de la familia. Me dijo que había manchado el nombre de todos nosotros y que ningún hombre decente querría casarse conmigo ahora. Mi madre lloraba en silencio y mis hermanos me miraban con miedo y confusión. Esa noche mi padre me dijo que tenía que irme de la casa, que no podía permitir que su hija deshonrada viviera bajo su techo. Al día siguiente, con una maleta pequeña que contenía apenas 2 vestidos y algunas cosas personales, salí de mi casa sabiendo que tal vez nunca regresaría. Mi madre me abrazó rápidamente cuando mi padre no estaba mirando y me deslizó unos pesos en la mano. Era todo lo que tenía ahorrado. Me dijo que fuera a Puebla, donde vivía mi tía Dolores, su hermana mayor que se había casado hacía años con un comerciante. Me dio la dirección escrita en un papel arrugado y me dijo que le dijera a mi tía lo que había pasado, que ella era más comprensiva. Caminé por el pueblo con la cabeza agachada, sintiendo las miradas de todos clavarse en mí como agujas, sabiendo que los chismes ya habían corrido como el fuego. Subí al autobús con el corazón roto, dejando atrás todo lo que conocía, sin saber qué me esperaba en Puebla, ni si mi tía me recibiría. El viaje fue largo y doloroso. Cada kilómetro que me alejaba de Oaxaca me hacía sentir más sola y más asustada. Iba sentada junto a la ventana, viendo pasar los campos y los pueblos, pensando en el bebé que crecía dentro de mí y preguntándome cómo iba a criarlo sola. Tenía apenas 16 años. No sabía leer ni escribir. No tenía dinero ni oficio y estaba completamente sola en el mundo. Pero algo dentro de mí, tal vez el mismo fuego que me había hecho soñar con ser profesora, me decía que no me rindiera. Pensé en mi bebé y me prometí a mí misma que haría todo lo que fuera necesario para darle una vida mejor que la mía. Cuando el autobús finalmente llegó a Puebla, yo ya había tomado una decisión. No importaba cuánto tuviera que sufrir, yo saldría adelante, y mi hijo también. Llegué a Puebla al atardecer, cuando las calles empezaban a llenarse de luces
y el aire olía a comida de los puestos callejeros. Nunca había visto una ciudad tan grande, con tantos edificios, tantos coches y tanta gente caminando apurada de un lado a otro. Me sentí perdida y pequeña, con mi maleta vieja en la mano y el papel arrugado con la dirección de mi tía Dolores. Pregunté a varias personas cómo llegar a esa colonia y finalmente un señor amable me indicó qué camión tomar. Subí nerviosa, pagué con las pocas monedas que me quedaban y me senté junto a una ventana viendo pasar las calles desconocidas mientras el miedo crecía en mi pecho. Cuando toqué la puerta de la casa de mi tía, ya era de noche y yo estaba exhausta del viaje y de las emociones. Mi tía Dolores abrió la puerta y se quedó mirándome sorprendida, porque hacía años que no nos veíamos y yo había crecido mucho desde la última vez. Le dije quién era y ella me hizo pasar rápidamente, mirando hacia la calle como si tuviera miedo de que los vecinos me vieran. Su casa era pequeña pero limpia, mejor que la choza donde yo había crecido, y pude ver que ella había mejorado su vida al casarse y mudarse a la ciudad. Me ofreció un vaso de agua y me preguntó qué hacía ahí, por qué había venido sola y sin avisar. Yo respiré hondo y le conté toda la verdad, sin esconder nada, porque sabía que tarde o temprano se iba a enterar. Mi tía me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, ella suspiró profundamente y se cubrió la cara con las manos. Me dijo que mi madre le había escrito una carta hace unos días contándole lo sucedido, y que por eso no estaba tan sorprendida de verme. Su esposo, don Esteban, no estaba en casa esa noche, y ella me dijo que tendríamos que hablar con él cuando llegara. Me advirtió que su marido era un hombre de principios muy estrictos, que no le gustaban los escándalos ni las habladurías, y que no sabía si estaría de acuerdo en que yo me quedara. Sentí que el piso se abría bajo mis pies otra vez, pensando que tal vez mi tía también me rechazaría. Pero ella me puso la mano en el hombro y me dijo que por esa noche me quedaría ahí, que mañana veríamos qué hacer. Esa noche dormí en un rincón de la sala, sobre unos cojines que mi tía me preparó, y aunque estaba agotada, no pude cerrar los ojos. Escuchaba los sonidos extraños de la ciudad, tan diferentes al silencio del campo donde había crecido, y pensaba en mi futuro con angustia. Al día siguiente conocí a don Esteban, un hombre serio de unos 40 años que trabajaba vendiendo telas en el mercado. Mi tía le explicó mi situación, y él me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Me preguntó si el padre del bebé iba a hacerse responsable, y cuando le dije que se había ido y no sabía dónde estaba, él negó con la cabeza. Después de un largo silencio, me dijo que podía quedarme en su casa temporalmente, pero que tendría que trabajar para ganar mi comida y mi techo. Don Esteban me consiguió trabajo con una señora que conocía, doña Carmen, que necesitaba ayuda en su taller de costura. Yo no sabía coser, pero doña Carmen me dijo que me enseñaría si yo era aplicada y trabajadora. El taller estaba en el mismo mercado donde don Esteban tenía su puesto, y ahí pasaba yo los días aprendiendo a usar la máquina de coser, a cortar telas, a hacer dobladillos y costuras rectas. Era un trabajo difícil. Mis dedos se pinchaban constantemente con las agujas y me dolía la espalda de estar sentada tantas horas. Pero yo no me quejaba porque sabía que era mi única oportunidad de sobrevivir. Doña Carmen era estricta pero justa, y poco a poco empecé a aprender el oficio, mientras mi vientre crecía semana tras semana. Los meses pasaron y mi embarazo se hizo evidente para todos. Las otras mujeres del taller me miraban con curiosidad, y algunas me hacían preguntas que yo evitaba responder. Mi tía Dolores me cuidaba lo mejor que podía, me daba de comer bien y me hacía descansar cuando me veía muy cansada. A veces me hablaba de su propia vida, de cómo ella también había tenido dificultades cuando era joven, y esas conversaciones me hacían sentir menos sola. Me decía que la vida era dura para las mujeres como nosotras, pero que si una era fuerte y no se rendía, siempre había manera de salir adelante. Yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas, porque había días en que el peso de mi situación me aplastaba y quería simplemente desaparecer. Una madrugada de abril,
Cuando estaba en mi 8º mes, empecé a sentir los dolores del parto. Mi tía llamó a una partera del barrio, doña Remedios, una señora mayor que había ayudado a nacer a cientos de bebés. El parto fue largo y doloroso. Duró casi todo el día, y hubo momentos en que pensé que no iba a sobrevivir. Gritaba de dolor mientras doña Remedios me decía que pujara, que ya casi estaba, que fuera fuerte. Mi tía me sostenía la mano y me limpiaba el sudor de la frente, rezando por mí en voz baja. Finalmente, cuando el sol empezaba a ponerse, escuché el llanto de mi bebé y supe que todo había valido la pena. Era una niña, pequeña pero fuerte, con los ojos cerrados y los puños apretados, llorando con toda la fuerza de sus pulmones. Cuando me la pusieron en los brazos, sentí algo que nunca había sentido antes. Un amor tan grande que me llenaba todo el pecho y me hacía olvidar todo el dolor y todo el sufrimiento. La miré a los ojos cuando finalmente los abrió y vi en ella toda la esperanza que yo necesitaba para seguir viviendo. Decidí llamarla Esperanza, porque eso era exactamente lo que ella representaba para mí, la esperanza de un futuro mejor, la razón por la cual yo tenía que ser fuerte. Mi tía lloró de emoción cuando le dije el nombre, y hasta don Esteban, que siempre era tan serio, sonrió un poco cuando vio a la bebé. Esa noche, con mi hija dormida en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en mis manos para que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Los primeros meses con Esperanza fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que cuidarla, alimentarla, cambiarla y al mismo tiempo seguir trabajando en el taller de costura porque necesitaba el dinero. Doña Carmen me permitió llevar a la bebé al trabajo y yo la ponía en una caja de cartón forrada con trapos suaves junto a mi máquina de coser. Cuando lloraba tenía que parar de trabajar para darle el pecho y las otras costureras se quejaban porque yo producía menos. Doña Carmen me llamó un día aparte y me dijo que entendía mi situación, pero que así no podía seguir, que el negocio era negocio. Me dio 2 opciones. O encontraba quien cuidara a mi hija durante el día, o tendría que buscar otro trabajo. Esa noche lloré de desesperación porque no sabía qué hacer. Mi tía trabajaba ayudando a don Esteban en el puesto del mercado y no podía cuidar a Esperanza, y yo no conocía a nadie más en la ciudad a quien pudiera pedirle ese favor. Además, la idea de separarme de mi hija me partía el corazón, porque ella era todo lo que yo tenía en el mundo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Decidí buscar trabajo como lavandera, un oficio que podía hacer en cualquier parte y que me permitiría llevar a Esperanza conmigo. No sería fácil cargar con una bebé mientras lavaba ropa ajena, pero al menos estaríamos juntas. Al día siguiente le agradecí a doña Carmen por todo lo que me había enseñado. Guardé mis pocas cosas y salí a buscar mi nuevo camino con mi hija en brazos y el corazón lleno de determinación. Empecé a trabajar como lavandera yendo de casa en casa, ofreciendo mis servicios. Cargaba a Esperanza en un rebozo amarrado a mi espalda, tal como hacían las mujeres indígenas de mi pueblo, y llevaba conmigo una palangana vieja que mi tía me había regalado. Tocaba puertas en las colonias donde vivía la gente con más dinero, preguntando si necesitaban que alguien les lavara la ropa. Muchas veces me cerraban la puerta en la cara o me decían que no con desprecio, mirándome de arriba abajo como si fuera basura. Pero yo no me rendía. Seguía caminando cuadra tras cuadra hasta que alguien me diera una oportunidad. Finalmente, una señora mayor llamada doña Teresa me contrató para lavar la ropa de su familia una vez por semana. El trabajo era durísimo porque tenía que lavar todo a mano, tallar la ropa contra una piedra o una tabla, escurrir las sábanas pesadas que parecían pesar toneladas cuando estaban mojadas. Mis manos se agrietaban por el jabón y el agua fría. Me sangraban los nudillos y me dolía la espalda de estar agachada tanto tiempo. Esperanza lloraba cuando tenía hambre o cuando hacía frío, y yo tenía que parar para darle de comer o para cambiarle los pañales sucios. A veces las señoras para quienes trabajaba se impacientaban y me apuraban,
Me decían que así nunca iba a terminar. Yo aguantaba las lágrimas, terminaba el trabajo lo mejor que podía, recibía mis pesos y me iba a buscar más casas donde trabajar. Poco a poco fui consiguiendo más clientas, hasta que tenía trabajo casi todos los días de la semana. Lavaba de lunes a sábado, y los domingos descansaba y le ayudaba a mi tía con los quehaceres de su casa para pagar la renta del cuarto que compartíamos. Don Esteban me cobraba muy poco, casi nada, pero yo insistía en pagarle porque no quería sentirme una carga. Mi tía me decía que no era necesario, pero yo sabía que su esposo no estaba muy contento con tenernos ahí. A veces lo escuchaba quejarse en voz baja, diciendo que su casa se estaba llenando de gente y que él no se había casado para mantener a toda la familia de su mujer. Esas palabras me dolían, pero también me daban más fuerzas para trabajar y ahorrar, porque sabía que algún día tendría que buscar mi propio lugar. Una de las casas donde yo lavaba era la de la familia Mondragón, una familia acomodada que vivía en una colonia bonita cerca del centro de Puebla. La señora Mondragón era una mujer de unos 50 años, elegante y educada, que siempre me trataba con respeto, a diferencia de otras clientas. Ella notó que yo llevaba a Esperanza conmigo y un día me preguntó por qué no la dejaba con alguien mientras trabajaba. Le expliqué mi situación, sin entrar en muchos detalles, y ella asintió con comprensión. Me dijo que podía usar el cuarto de servicio para poner a la bebé mientras yo lavaba, que ahí estaría más cómoda. Ese pequeño gesto de amabilidad significó mucho para mí, porque me mostró que todavía había gente buena en el mundo. Los meses pasaron y Esperanza creció rápido. Se convirtió en una bebé gordita y saludable que sonreía mucho y casi no lloraba. Verla feliz me daba fuerzas para seguir adelante, para levantarme cada mañana antes del amanecer y trabajar hasta que me dolieran todos los huesos del cuerpo. Pero había algo dentro de mí que no moría, ese sueño que había tenido desde niña de ser profesora, de aprender a leer y escribir. En las noches, cuando Esperanza dormía, yo miraba los libros que a veces veía en las casas donde trabajaba y sentía una tristeza profunda. Me preguntaba cómo sería poder entender esas letras, poder leer esas historias, poder escribir mi propio nombre en un papel. Un día, en la casa de los Mondragón, mientras tendía la ropa en el patio, vi que la señora estaba leyendo un libro en el jardín. Me quedé mirándola sin darme cuenta, fascinada por cómo sus ojos se movían sobre las páginas, por cómo sonreía o fruncía el ceño según lo que leía. Ella notó que la miraba y me preguntó si me gustaba leer. Sentí vergüenza y le dije la verdad, que yo nunca había aprendido, que no sabía ni siquiera las letras del abecedario. La señora Mondragón me miró con una expresión extraña, entre sorpresa y tristeza, y me preguntó si me gustaría aprender. Mi corazón empezó a latir más rápido, y le dije que sí, que ese era mi sueño más grande. Ella se quedó pensativa un momento, y luego me dijo que conocía un programa de educación para adultos, pero que tendría que buscar información. Esa conversación quedó grabada en mi mente como si fuera un tatuaje. Durante semanas no dejé de pensar en las palabras de la señora Mondragón, preguntándome si realmente habría una forma de que yo aprendiera a leer y escribir. Mientras lavaba ropa, mientras caminaba por las calles con Esperanza en la espalda, mientras preparaba las tortillas en la noche, mi mente no paraba de darle vueltas a esa posibilidad. Pero también tenía miedo de ilusionarme demasiado y después sufrir una decepción. Ya había aprendido que la vida no era generosa con gente como yo, que los sueños de los pobres casi nunca se hacían realidad. Un mes después, la señora Mondragón me llamó aparte, después de que terminé de lavar, y me entregó un papel. Era un folleto sobre un programa de educación para adultos que se impartía en una escuela pública los domingos por la mañana. Me explicó que era gratuito, que estaba diseñado para personas que no habían podido estudiar cuando eran jóvenes, y que ahí podían aprender desde el abecedario hasta terminar la primaria y la secundaria. Yo no podía creer lo que estaba escuchando.
Mis manos temblaban mientras sostenía ese papel que parecía ser la respuesta a todas mis oraciones. La señora me preguntó si estaba interesada, y yo le dije que sí, que más que interesada, estaba desesperada por aprender. Pero luego pensé en los domingos, el único día que tenía para descansar, para estar con Esperanza, para ayudar a mi tía. Pensé en lo cansada que estaba siempre, en que apenas tenía fuerzas para llegar al final de cada semana. La señora Mondragón pareció leer mis pensamientos porque me dijo que entendía que era difícil, pero que si yo realmente quería cambiar mi vida, tendría que hacer sacrificios. Me dijo algo que nunca olvidaré. María Guadalupe, la educación es la única herramienta que nadie te puede quitar. Es la llave que abre todas las puertas. Esas palabras resonaron en mi alma como campanas de iglesia. Esa noche, acostada junto a Esperanza, tomé la decisión más importante de mi vida. Inscribirme en ese programa, sin importar lo difícil que fuera. Al domingo siguiente, con Esperanza en brazos porque no tenía con quién dejarla, llegué a la escuela donde se impartían las clases. Era un edificio viejo pero limpio, con salones grandes llenos de bancas de madera. Había personas de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta ancianos de 70, todos con la misma mirada de esperanza y nerviosismo. La maestra, una mujer joven llamada profesora Juanita, nos dio la bienvenida y nos explicó cómo funcionaría el programa. Nos dijo que aprender no era fácil, que requería dedicación y esfuerzo, pero que si nosotros poníamos de nuestra parte, ella nos ayudaría a alcanzar nuestras metas. Cuando repartió los primeros cuadernos y lápices, sentí que estaba viviendo un sueño, que finalmente mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. Las primeras semanas de clases fueron como descubrir un mundo completamente nuevo. La profesora Juanita empezó enseñándonos las vocales, esas 5 letras mágicas que formaban la base de todo lo demás. Yo las escribía una y otra vez en mi cuaderno, repitiendo sus sonidos en voz baja. A, E, I, O, U. Esperanza se quedaba sentada en el piso junto a mi banca, jugando con un trapo que yo le había hecho como muñeca, y de vez en cuando me miraba con sus ojitos curiosos. Algunos compañeros se quejaban de que yo llevara a la bebé. Decían que lloraba y distraía, pero la profesora los calló diciendo que cada quien tenía sus circunstancias. Yo le agradecí con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía que sin su comprensión yo no habría podido estar ahí. Estudiar era más difícil de lo que había imaginado. Mi mente no estaba acostumbrada a memorizar letras ni a juntar sonidos para formar palabras. Había días en que me sentía tan tonta que quería rendirme, cuando veía que otros compañeros aprendían más rápido que yo, y yo seguía sin poder leer ni la oración más simple. La profesora Juanita se daba cuenta de mi frustración y se sentaba a mi lado en los descansos. Me explicaba con paciencia, me decía que cada persona aprendía a su ritmo. Me prestaba libros ilustrados para niños y me decía que practicara en casa, que aunque no entendiera las palabras, mirara los dibujos y tratara de imaginar la historia. Yo hacía eso en las noches, cuando Esperanza dormía, y poco a poco las letras empezaron a tener sentido. El problema era que entre el trabajo de lavandera de lunes a sábado y las clases los domingos, yo no tenía tiempo ni energía para nada más. Llegaba a casa después de lavar ropa con las manos destrozadas y la espalda adolorida. Preparaba algo rápido de cenar, bañaba a Esperanza y trataba de dormirla. Cuando finalmente se quedaba dormida, yo sacaba mi cuaderno y trataba de repasar lo que habíamos visto en clase. Pero muchas veces me vencía el sueño y me quedaba dormida sobre la mesa. Mi tía Dolores me veía con preocupación y me decía que me estaba matando, que así no iba a durar mucho tiempo. Don Esteban también hacía comentarios. Decía que yo estaba perdiendo el tiempo con esas tonterías de la escuela, cuando debería estar buscando un marido que me mantuviera. Pero yo no les hacía caso porque algo dentro de mí había despertado, una fuerza que ni yo sabía que tenía. Cada vez que aprendía una palabra nueva,
Cada vez que lograba leer una oración completa, sentía una felicidad tan grande que me hacía olvidar todo el cansancio. Era como si todas las puertas cerradas de mi vida empezaran a abrirse poco a poco, como si finalmente yo tuviera el control de mi propio destino. Le escribí mi primera carta a mi madre, con ayuda de la profesora Juanita, contándole que estaba aprendiendo a leer y escribir. No sabía si ella la recibiría o si alguien se la leería, pero necesitaba compartir ese logro con la mujer que me había dado la vida. Pasaron 6 meses y yo ya podía leer libros sencillos y escribir párrafos completos. La profesora Juanita estaba orgullosa de mi progreso y siempre me ponía como ejemplo de perseverancia ante los otros alumnos. Esperanza ya tenía 1 año y medio. Caminaba torpemente y decía sus primeras palabras. Verla crecer y saber que un día yo podría enseñarle a leer me llenaba de una emoción indescriptible. Me imaginaba el futuro. Un futuro donde mi hija iría a la escuela, donde tendría oportunidades que yo nunca tuve, donde no sería rechazada ni humillada por ser pobre. Ese sueño me daba fuerzas para seguir adelante cuando sentía que ya no podía más. Un domingo, después de clase, la señora Mondragón me estaba esperando afuera de la escuela. Me sorprendí mucho verla ahí porque ella nunca había ido antes. Me dijo que había ido a buscarme porque tenía algo importante que hablar conmigo. Caminamos hasta un parque cercano y nos sentamos en una banca mientras Esperanza jugaba con las palomas. La señora me preguntó cómo iba con mis estudios y yo le conté emocionada todo lo que había aprendido. Le mostré mi cuaderno lleno de ejercicios. Ella lo hojeó con una sonrisa y me dijo que estaba muy impresionada con mi dedicación. Luego respiró hondo y me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que su empleada doméstica, que vivía con ellos en la casa, se iba a regresar a su pueblo porque su madre estaba enferma. Me preguntó si yo estaría interesada en tomar ese puesto, vivir en su casa con Esperanza a cambio de hacer el trabajo doméstico y lavar la ropa de la familia. Me explicó que tendría un cuarto propio, comida asegurada, un sueldo fijo cada mes. Y lo más importante, tendría más tiempo para estudiar porque no tendría que estar yendo de casa en casa como lo hacía ahora. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era una oportunidad increíble, mucho mejor de lo que yo había soñado jamás. Pero al mismo tiempo sentí miedo de aceptar. Pensé en mi tía Dolores que me había recibido cuando nadie más lo hizo. Pensé en cómo se sentiría si yo me iba. Pensé también en don Esteban y en cómo tal vez se alegraría de no tenerme en su casa. La señora Mondragón notó mi indecisión y me dijo que no tenía que responder en ese momento, que lo pensara bien y le diera una respuesta la próxima semana. Me dio su mano y me dijo que ella creía en mí, que veía en mí un potencial que ni yo misma veía. Esas palabras me hicieron llorar porque nadie nunca me había dicho algo así. Nadie nunca había creído en mí de esa manera. Esa noche hablé con mi tía Dolores y le conté de la propuesta de la señora Mondragón. Esperaba que se molestara o se sintiera ofendida, pero para mi sorpresa, ella me abrazó y me dijo que aceptara sin dudarlo. Me dijo que ella sabía que don Esteban no estaba contento con nuestra presencia y que aunque a ella le dolería que me fuera, sabía que era lo mejor para mí y para Esperanza. Me dijo que ella siempre estaría ahí para lo que yo necesitara, que éramos familia, y eso nunca cambiaría. Lloré en sus brazos, agradeciéndole todo lo que había hecho por mí, prometiéndole que nunca la olvidaría. Esa noche tomé la decisión de aceptar el trabajo con los Mondragón, sabiendo que estaba dando un paso enorme hacia el futuro que quería construir. La semana siguiente le di mi respuesta a la señora Mondragón, y ella se alegró mucho. Me dijo que podía mudarme cuando quisiera, que ya había preparado el cuarto de servicio para mí y para Esperanza. Fui a despedirme de las otras señoras para quienes lavaba, agradeciéndoles por haberme dado trabajo todos esos meses. Algunas se sorprendieron, otras me felicitaron, y unas pocas me dijeron que estaba cometiendo un error al dejar trabajos seguros por algo incierto. Pero yo sabía en mi corazón
que estaba haciendo lo correcto, que esta era mi oportunidad de cambiar mi vida y no la iba a desperdiciar. Empaqué mis pocas pertenencias, me despedí de mi tía con un abrazo largo y me fui a vivir a casa de los Mondragón con Esperanza de la mano y el corazón lleno de esperanza. La casa de los Mondragón era mucho más grande y elegante de lo que yo había imaginado. Tenía 2 pisos, un jardín hermoso con árboles frutales y flores de todos los colores, y por dentro estaba llena de muebles finos y cuadros en las paredes. El cuarto que me asignaron estaba en la parte de atrás, cerca de la cocina, y aunque era pequeño tenía todo lo que necesitábamos: una cama matrimonial, un armario, una mesita y hasta un baño propio. Para mí, que había vivido toda mi vida durmiendo en petates o en el suelo, esa habitación era un palacio. Esperanza corría por el cuarto emocionada, tocando todo, y yo no podía dejar de sonreír viendo su felicidad. La señora Mondragón me presentó a su familia completa ese primer día. Su esposo, don Fernando, era un hombre de negocios serio pero educado, que apenas me dirigió la palabra más allá de un saludo cortés. Tenían 2 hijos: Alejandro, un joven de 25 años que estudiaba medicina en la universidad, y Sofía, una muchacha de 18 que iba a la preparatoria. Ambos me saludaron con amabilidad, aunque noté que Sofía miraba a la Esperanza con ternura. La señora me explicó mis responsabilidades: limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, ayudar con la preparación de las comidas y estar disponible para lo que la familia necesitara. Me dijo que tendría los domingos libres para ir a mis clases y que podía usar la cocina para preparar comida para Esperanza y para mí. Los primeros días fueron de adaptación. Yo no estaba acostumbrada a vivir en una casa tan grande, ni a trabajar con electrodomésticos modernos como la lavadora eléctrica que tenían. La señora Mondragón me enseñó pacientemente cómo usar cada cosa, cómo limpiar sin dañar los muebles finos, cómo planchar las camisas del señor sin dejar marcas. Esperanza se quedaba jugando en nuestro cuarto o en el jardín mientras yo trabajaba. Y Sofía a veces se ofrecía a cuidarla cuando veía que yo estaba muy ocupada. Esa bondad me sorprendía porque nunca había conocido a gente rica que tratara bien a sus empleados. Siempre había escuchado historias de patrones abusivos y explotadores. Una tarde, mientras yo limpiaba la sala, la señora Mondragón me llamó a su biblioteca. Era un cuarto lleno de libros del piso al techo, con sillones cómodos y una lámpara grande que daba una luz amarilla muy bonita. Me dijo que había notado cómo yo miraba los libros cada vez que pasaba por ahí, y me preguntó si me gustaría leer alguno. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que sí, pero que todavía no leía muy bien. Ella sonrió y sacó un libro de uno de los estantes. Era una novela sencilla con letra grande. Me la entregó y me dijo que me la llevara a mi cuarto, que la leyera a mi ritmo, y que cuando terminara podía venir por otro. Ese gesto me emocionó tanto que se me salieron las lágrimas. Esa noche, después de acostar a Esperanza, abrí el libro y empecé a leer. Era difícil. Tenía que detenerme en cada palabra difícil. A veces tenía que releer las frases varias veces para entenderlas. Pero no me rendí. Seguí leyendo página tras página, y poco a poco la historia empezó a cobrar vida en mi mente. Era sobre una muchacha pobre que luchaba por salir adelante, y me sentí identificada con cada línea. Leí hasta que me dolieron los ojos y me venció el sueño. Desde esa noche, leer se convirtió en mi pasión más grande, en mi escape, en la manera de conocer mundos que yo nunca podría visitar. Cada libro que terminaba era una victoria, una prueba de que yo sí podía aprender, de que mi mente sí servía para algo más que lavar y planchar. Los meses pasaron y yo me integré completamente a la vida de la casa Mondragón. La señora y yo desarrollamos una relación que iba más allá de la de patrona y empleada. Ella se convirtió en mi mentora y, en cierta forma, en una amiga. Me prestaba libros, me explicaba palabras que yo no entendía, me contaba sobre su propia vida y sus experiencias. Me dijo que ella había tenido suerte de nacer en una familia con recursos, pero que,
Admiraba a la gente como yo que luchaba contra todas las adversidades para salir adelante. Don Fernando seguía siendo distante, pero nunca me trató mal, y sus hijos me respetaban. Sofía se encariñó mucho con Esperanza, y a veces le traía juguetes o ropa que ya no usaba. En las clases de los domingos yo seguía progresando. Ya había terminado el nivel de primaria y estaba empezando la secundaria. La profesora Juanita me felicitaba constantemente y me decía que yo era una de sus mejores alumnas. Aprendí matemáticas, historia, geografía, ciencias naturales, todo un mundo de conocimientos que antes me estaban vedados. Cada examen que pasaba, cada calificación alta que sacaba, era como una medalla de honor que me recordaba que yo sí era capaz. Mi sueño de ser profesora, que había estado dormido por tantos años, empezaba a despertar de nuevo, más fuerte que nunca. Un domingo, después de clase, vi un anuncio en el pizarrón de la escuela. Era sobre un programa especial que permitía a adultos que terminaran la secundaria continuar con la preparatoria y eventualmente entrar a la universidad. Sentí que el corazón se me salía del pecho mientras leía ese papel. ¿Sería posible? ¿Podría yo, una mujer pobre y madre soltera, llegar a la universidad? La idea me parecía tan descabellada que casi me reí de mí misma. Pero luego recordé todo lo que ya había logrado. Cómo había pasado de no saber ni leer mi nombre a estar terminando la secundaria. Si había llegado hasta ahí, ¿por qué no podría llegar más lejos? Copié la información del anuncio en mi cuaderno y esa noche se la mostré a la señora Mondragón. Ella lo leyó con atención y luego me miró con una sonrisa. Me preguntó si yo estaba pensando en inscribirme y yo le dije que sí, pero que tenía miedo de estar soñando demasiado alto. La señora negó con la cabeza y me dijo que nunca era demasiado alto soñar, que la gente como yo, que había luchado tanto, merecía llegar tan lejos como quisiera. Me dijo que ella me apoyaría en lo que necesitara, que ajustaríamos mis horarios de trabajo para que pudiera estudiar. Esa noche lloré de felicidad y de gratitud, agradeciéndole a Dios y a la vida por haberme puesto en el camino de esa familia tan bondadosa. Terminé la secundaria con honores un año después, cuando Esperanza tenía 3 años. El día de la graduación fue uno de los más felices de mi vida. La señora Mondragón, don Fernando y Sofía fueron a la ceremonia, y cuando me llamaron al frente para recibir mi certificado, ellos aplaudieron más fuerte que nadie. Esperanza estaba en brazos de Sofía, y aunque no entendía bien qué estaba pasando, también aplaudía emocionada. Yo sostuve ese papel en mis manos temblando de emoción, leyendo mi nombre escrito ahí. María Guadalupe Ramírez. Era la prueba de que yo sí había logrado algo, de que ya no era esa muchacha ignorante que había salido llorando de Oaxaca años atrás. Era una mujer educada, una mujer con futuro, una mujer que todavía tenía mucho más por alcanzar. Inscribirme en la preparatoria fue el siguiente paso de mi viaje, pero también el más difícil hasta ese momento. Las clases eran más avanzadas, los temas más complejos, y yo sentía que mi cerebro tenía que trabajar el doble que el de mis compañeros para entender todo. Estudiaba álgebra, química, literatura, historia universal, materias que nunca había imaginado que aprendería. Había noches en que me quedaba despierta hasta la madrugada tratando de entender un problema de matemáticas o memorizando fechas históricas. La señora Mondragón me ayudaba cuando podía, especialmente con la literatura que era su pasión, pero la mayoría del tiempo tenía que arreglármelas sola. El cansancio era cada vez más insoportable. Me levantaba a las 5 de la mañana para empezar con las tareas de la casa. Limpiaba, lavaba, planchaba, cocinaba, todo antes de que la familia se despertara. Durante el día cuidaba a Esperanza cuando no estaba ayudando en la casa. Y en las noches, cuando todos dormían, sacaba mis libros y estudiaba hasta que ya no podía mantener los ojos abiertos. Los domingos iba a clases todo el día. Regresaba agotada, y aún así tenía que hacer la tarea y preparar todo para la semana siguiente. Hubo momentos en que pensé que me iba a volver loca,
que mi cuerpo simplemente se iba a rendir y yo caería muerta de tanto esfuerzo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a Esperanza y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Ella ya tenía 4 años y era una niña inteligente y curiosa que hacía 1000 preguntas sobre todo. Yo le había enseñado el abecedario y ella ya reconocía algunas palabras sencillas. Verla aprender me llenaba de orgullo y me recordaba que yo estaba construyendo un futuro, no solo para mí, sino para ella. Quería que ella viera que su madre no era una mujer ignorante y conformista. Quería ser un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se podía lograr cualquier cosa. Ese pensamiento me daba las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. La señora Mondragón notó que yo estaba al límite de mis fuerzas y un día me llamó para hablar. Me dijo que había visto cómo yo trabajaba sin parar, cómo estudiaba hasta tarde todas las noches y que estaba preocupada por mi salud. Me propuso contratar a otra persona para que me ayudara con las tareas más pesadas de la casa, para que yo pudiera dedicarle más tiempo a mis estudios. Al principio me negué porque me sentía mal de que ella gastara más dinero por mi culpa. Pero ella insistió. Me dijo que no lo estaba haciendo solo por bondad, sino porque creía en mi potencial y quería ver hasta dónde podía llegar. Finalmente acepté, y contrataron a una muchacha joven llamada Rosa para ayudar con la limpieza. Tener ayuda en la casa me cambió la vida completamente. Ya no tenía que hacer todo sola. Podía dedicarle más horas al estudio sin sentir que estaba descuidando mis responsabilidades. Mis calificaciones mejoraron. Empecé a entender mejor los temas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba simplemente sobreviviendo, sino realmente avanzando. La profesora de literatura se fijó en mí y me animó a participar en un concurso de ensayos que organizaba la escuela. Al principio me dio miedo. Pensé que no era lo suficientemente buena, pero ella insistió tanto que finalmente acepté. Escribí un ensayo sobre la importancia de la educación para las mujeres pobres, basándome en mi propia experiencia. Escribí sobre cómo la ignorancia nos mantenía atrapadas, cómo la educación era la única herramienta que podía romper el ciclo de pobreza. Escribí con el corazón, dejando salir todo lo que había vivido, todo lo que había sentido durante esos años de lucha. Cuando lo terminé se lo mostré a la señora Mondragón, y ella lloró al leerlo. Me dijo que era poderoso, que era honesto, que tocaba el alma. Me abrazó y me dijo que estaba muy orgullosa de mí. El día que anunciaron los ganadores del concurso, yo estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Cuando dijeron mi nombre como ganadora del primer lugar, no lo podía creer. Tuve que ir al frente a recibir el premio, que era un diploma y algunos libros, y tuve que leer mi ensayo frente a toda la escuela. Mi voz temblaba mientras leía, pero a medida que avanzaba fui ganando confianza. Cuando terminé, todos aplaudieron de pie, y vi lágrimas en los ojos de muchas personas. Ese día entendí el poder de las palabras, el poder de compartir nuestra historia, y supe que algún día quería usar ese poder para inspirar a otros como yo. Los 2 años de preparatoria pasaron volando entre estudios, trabajo y cuidar a Esperanza. Ella creció y se convirtió en una niña de 6 años hermosa e inteligente, que ya sabía leer y escribir mejor que muchos niños de su edad. La señora Mondragón la inscribió en una buena escuela primaria, pagando ella misma la colegiatura como un regalo para nosotras. Yo no tenía palabras para agradecerle tanta generosidad, tanta bondad. Le dije que algún día le devolvería todo lo que estaba haciendo por nosotras. Pero ella solo sonrió y me dijo que ver mi éxito era suficiente pago. Cuando finalmente me gradué de la preparatoria, tenía 30 años y sentía que había vivido 3 vidas en una sola. El día de la graduación, la señora Mondragón me dio un regalo que nunca olvidaré. Un sobre con dinero que había estado ahorrando para mí durante los últimos 2 años. Me dijo que era para que lo usara para inscribirme en la universidad, que ella sabía que ese era mi siguiente paso. También me dijo que podía seguir viviendo en su casa mientras estudiaba, que para ella yo ya era parte de su familia.
Lloré tanto ese día que pensé que se me iban a acabar las lágrimas, porque nunca había conocido tanta bondad, tanto amor desinteresado. Esa noche, después de la ceremonia, me senté en mi cuarto con Esperanza dormida a mi lado y pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella niña descalza en Oaxaca, que soñaba con ser maestra, pasando por la adolescente embarazada y abandonada, la madre soltera que lavaba ropa de casa en casa, hasta convertirme en una mujer de 30 años, a punto de entrar a la universidad. Había sido un camino largo y doloroso, lleno de obstáculos y sacrificios, pero cada paso había valido la pena. Miré a mi hija dormida y le susurré una promesa: que yo seguiría luchando, que llegaría hasta el final, que me convertiría en la profesora que siempre había soñado ser. Entrar a la Escuela Normal Superior de Puebla fue como entrar a otro mundo, un mundo que yo nunca había imaginado que estaría a mi alcance. El campus era enorme, con edificios altos, jardines bien cuidados y cientos de estudiantes jóvenes caminando de un lado a otro con sus libros bajo el brazo. Yo me sentía completamente fuera de lugar. Una mujer de 30 años entre muchachos de 18 y 20 que apenas empezaban su vida adulta. Muchos me miraban con curiosidad, algunos con desprecio, como preguntándose qué hacía una mujer de mi edad tratando de ser profesora. Pero yo ya había aprendido a no dejar que las miradas de los demás me detuvieran. Las clases en la normal eran intensas y desafiantes. Estudiaba pedagogía, psicología educativa, didáctica, filosofía de la educación, materias que requerían no solo memorizar, sino también pensar críticamente y reflexionar profundamente. Los profesores eran exigentes y esperaban que todos nosotros estuviéramos al nivel, sin importar nuestras circunstancias personales. Yo pasaba horas en la biblioteca de la escuela, leyendo, tomando notas, preparando trabajos. Había días en que me sentía abrumada, pensando que nunca iba a poder con todo, pero entonces recordaba todo lo que ya había superado y me decía a mí misma que si había llegado hasta ahí, podía llegar hasta el final. El horario era brutal porque las clases eran nocturnas, diseñadas para gente que trabajaba durante el día. Yo salía de la casa de los Mondragón a las 5 de la tarde, después de terminar mis tareas. Tomaba 2 camiones para llegar a la universidad. Asistía a clases de 6 a 10 de la noche y luego regresaba a casa llegando casi a medianoche. Cenaba algo rápido. Revisaba que Esperanza estuviera bien dormida porque la señora Mondragón la cuidaba mientras yo no estaba. Y luego estudiaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Dormía 4 o 5 horas. Me levantaba a las 5 y empezaba todo el ciclo de nuevo. Mi cuerpo protestaba constantemente por el cansancio extremo. Me dolía la cabeza, me dolía la espalda, me dolían los ojos de leer tanto. Hubo mañanas en que me despertaba y no sabía cómo iba a poder levantarme de la cama, cómo iba a poder hacer todo lo que tenía que hacer ese día. Pero me obligaba a levantarme porque sabía que no podía darme el lujo de rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Tomaba café fuerte para mantenerme despierta. Me echaba agua fría en la cara cuando sentía que me iba a desmayar. Y seguía adelante con pura fuerza de voluntad. Los otros estudiantes poco a poco empezaron a respetarme cuando vieron que yo era tan dedicada, que siempre entregaba mis trabajos a tiempo y que participaba activamente en las discusiones de clase. Algunos incluso me buscaban para estudiar en grupo porque decían que yo tenía una perspectiva diferente, más madura y reflexiva. Hice algunos amigos, gente buena que no me juzgaba por mi edad o por mi condición de madre soltera. Una de ellas era Patricia, una muchacha de 23 años que también venía de una familia pobre y que entendía las dificultades que yo enfrentaba. Nos apoyábamos mutuamente, compartíamos apuntes, nos explicábamos los temas que no entendíamos. Esperanza, mientras tanto, crecía y se desarrollaba maravillosamente. Ya tenía 7 años y era una alumna destacada en su escuela. Era inteligente, curiosa, amable con todos. La señora Mondragón la adoraba y la trataba casi como a una nieta.
Sofía, que ya había terminado la universidad y trabajaba como arquitecta, también pasaba tiempo con ella enseñándole a dibujar y a hacer manualidades. Yo veía cómo mi hija crecía rodeada de amor y de oportunidades, y me sentía agradecida de que ella no tuviera que pasar por las mismas dificultades que yo había pasado. Todo mi esfuerzo valía la pena solo por verla feliz y llena de posibilidades. Un día, en mi tercer año de la normal, uno de mis profesores me llamó aparte después de clase. Era el profesor Gutiérrez, un maestro mayor con décadas de experiencia que daba la clase de práctica docente. Me dijo que había notado mi dedicación y mi pasión por la enseñanza, y me preguntó si había considerado especializarme en educación rural. Me explicó que había una gran necesidad de maestros en las comunidades rurales de México, lugares donde los niños a veces no tenían acceso a educación de calidad. Me dijo que con mi historia de vida, con todo lo que yo había superado, podría ser una inspiración para esos niños y sus familias. La idea me resonó profundamente porque yo venía de un pueblo pobre, conocía la realidad de la gente del campo, sabía lo que significaba no tener acceso a la educación. Le dije al profesor Gutiérrez que sí me interesaba, que de hecho siempre había imaginado que si algún día me convertía en maestra, trabajaría con niños que más lo necesitaran. Él sonrió y me dijo que eso hablaba muy bien de mi carácter, que muchos maestros jóvenes solo querían trabajar en escuelas de la ciudad con todos los recursos. Me animó a hacer mi servicio social y mis prácticas docentes en una escuela rural, para que experimentara de primera mano cómo era esa realidad. Durante mi cuarto año en la normal, empecé a hacer mis prácticas en una escuela rural a las afueras de Puebla, en un pueblito llamado San Miguel Tinacapán. La escuela era pequeña, con solo 3 salones, pisos de cemento agrietado y bancas viejas y maltratadas. Muchos de los niños venían descalzos, con ropa remendada, algunos sin haber desayunado. Al verlos me vi a mí misma de niña y sentí una conexión inmediata con ellos. La maestra titular de la escuela, doña Concepción, era una mujer mayor que estaba a punto de jubilarse. Ella me recibió con los brazos abiertos y me dijo que estaba feliz de tener ayuda. Esas prácticas docentes fueron transformadoras para mí. Por primera vez estaba frente a un grupo de niños como su maestra, no como estudiante. Les enseñaba a leer, a escribir, a sumar y restar. Les contaba historias, jugaba con ellos en el recreo, los escuchaba cuando me contaban sus problemas. Veía en sus ojos la misma hambre de aprender que yo había tenido de niña, y eso me motivaba a dar lo mejor de mí. Doña Concepción me decía que yo tenía un don natural para la enseñanza, que los niños me querían y me respetaban. Esas palabras me llenaban de alegría porque finalmente estaba haciendo lo que había soñado toda mi vida. El último año en la normal fue el más exigente de todos, porque además de las clases regulares tenía que preparar mi tesis de titulación. Elegí como tema la educación como herramienta de transformación social para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, basándome en mi propia experiencia y en investigación que hice con otras mujeres que habían logrado educarse a pesar de las adversidades. Pasaba noches enteras escribiendo, investigando, citando autores, organizando mis ideas. La señora Mondragón me ayudó mucho en esta etapa, leyendo mis borradores y dándome retroalimentación valiosa porque ella también era una mujer educada y culta. Defender mi tesis fue uno de los momentos más aterradores y emocionantes de mi vida. Estaba frente a un panel de 5 profesores que me hacían preguntas difíciles sobre mi investigación, cuestionando mis argumentos y pidiéndome que justificara mis conclusiones. Yo estaba nerviosa pero preparada. Había estudiado tanto mi tema que podía hablar de él con propiedad. Respondí cada pregunta con seguridad, defendí mis ideas, mostré mis datos. Al final, después de deliberar en privado, los profesores regresaron y me dijeron que mi tesis había sido aprobada con mención honorífica. Me dijeron que mi trabajo era valioso, no solo académicamente, sino también por su impacto humano y social. Cuando me gradué como profesora titulada de la Escuela Normal Superior de Puebla,
Tenía 34 años. El día de la graduación fue el más feliz de mi vida hasta ese momento. Esperanza, que ya tenía 11 años, estaba sentada en primera fila junto a la señora Mondragón, don Fernando, Sofía y Alejandro. Toda la familia que me había apoyado durante todos esos años. También estaba mi tía Dolores, que había viajado desde su casa para estar conmigo en ese día tan especial. Cuando me llamaron al frente para recibir mi título, caminé con la cabeza en alto, vestida con mi toga y mi birrete, sintiendo que finalmente había alcanzado mi sueño más grande. Sostuve ese título en mis manos y leí mi nombre. Profesora María Guadalupe Ramírez. Esas palabras eran mágicas. Eran la prueba de que yo había logrado lo imposible, de que una niña pobre de Oaxaca, una madre soltera abandonada, una mujer que había empezado a estudiar a los 26 años, había llegado a convertirse en maestra. Pensé en mi padre que me había echado de la casa, en Javier que me había abandonado, en todas las personas que me habían dicho que yo no servía para nada. Sentí una mezcla de orgullo y de perdón, porque ya no les guardaba rencor, porque había aprendido que el mejor revanche era el éxito, era demostrar con hechos que ellos estaban equivocados. Después de graduarme empecé a buscar trabajo como maestra. Apliqué a varias escuelas en Puebla, pero la competencia era feroz y había cientos de maestros jóvenes recién graduados buscando las mismas posiciones. Pasaron semanas sin recibir ninguna llamada y empecé a preocuparme pensando que tal vez mi edad era un obstáculo, que los directores preferían contratar a gente más joven. Pero entonces me acordé de mi experiencia en San Miguel Tinacapán, de cómo me había enamorado de la educación rural, y decidí enfocar mi búsqueda en escuelas de comunidades rurales donde hubiera más necesidad de maestros. Finalmente recibí una oferta de trabajo de una escuela primaria rural en San Miguel Tinacapán, el mismo pueblo donde había hecho mis prácticas. Doña Concepción se había jubilado y necesitaban una maestra para tomar su lugar. El sueldo era modesto, mucho menor de lo que podría ganar en una escuela de la ciudad. Pero yo no dudé ni un segundo. Le dije a la señora Mondragón que había aceptado el trabajo. Y aunque ella estaba triste de que me fuera de su casa después de tantos años, me apoyó en mi decisión. Me ayudó a encontrar una casita pequeña para rentar en San Miguel Tinacapán, y hasta me dio muebles y cosas para la casa que ya no usaban. La mudanza a San Miguel Tinacapán fue un cambio enorme para Esperanza y para mí. Pasamos de vivir en una casa elegante en la ciudad a vivir en una casita humilde de adobe en un pueblito sin pavimentar. Esperanza al principio estaba triste de dejar a la señora Mondragón y a Sofía, que habían sido como su familia, pero pronto se adaptó. La inscribí en la misma escuela donde yo iba a trabajar, y ella se hizo amiga de los otros niños rápidamente. Ver cómo se adaptaba con tanta facilidad me hizo ver que la había criado bien, que a pesar de todas las dificultades, ella era una niña fuerte y resiliente. Mi primer día como maestra titular fue emocionante y aterrador al mismo tiempo. Entré al salón de clases y vi a 30 pares de ojos mirándome con curiosidad. Eran niños de diferentes edades, de primero a tercer grado, todos en el mismo salón porque la escuela era multigrado. Muchos de ellos eran pobres. Algunos hablaban lenguas indígenas además del español. Otros tenían que caminar kilómetros para llegar a la escuela. Me presenté y les conté un poco de mi historia. Les dije que yo también había sido pobre, que también había soñado con estudiar pero no había podido cuando era niña. Les dije que yo entendía sus dificultades porque las había vivido en carne propia. Vi cómo los niños me escuchaban con atención, cómo sus ojos se iluminaban cuando les dije que si yo había logrado convertirme en maestra, a pesar de todo, ellos también podían lograr lo que se propusieran. Desde ese primer día establecí una conexión especial con mis alumnos, una conexión basada en el respeto mutuo y en la comprensión. No era solo su maestra, era alguien que entendía su realidad, alguien que creía en ellos aunque nadie más lo hiciera. Empecé a enseñarles no solo las materias académicas, sino también lecciones de vida, a creer en ellos mismos,
a no rendirse ante las dificultades. Enseñar en San Miguel Tinacapán era muy diferente a enseñar en la ciudad. No teníamos muchos recursos. A veces nos faltaban libros, cuadernos, lápices. Yo usaba mi propio sueldo para comprar materiales para mis alumnos, para traerles libros de la biblioteca de Puebla que la señora Mondragón me prestaba. Inventaba juegos educativos con piedras y palos. Enseñaba matemáticas usando granos de maíz. Enseñaba geografía dibujando mapas en la tierra. La creatividad era mi mejor herramienta, y mis alumnos aprendían porque yo hacía las clases divertidas e interesantes. Los padres de mis alumnos al principio eran escépticos. Muchos no veían el valor de la educación. Pensaban que era mejor que sus hijos trabajaran en el campo o ayudaran en la casa. Pero yo los visitaba en sus casas, hablaba con ellos. Les explicaba por qué la educación era importante para el futuro de sus hijos. Les contaba mi propia historia, cómo la educación me había salvado de una vida de pobreza y desesperanza. Poco a poco fui ganándome su confianza y su respeto, y empezaron a apoyar más a sus hijos para que asistieran a la escuela regularmente. Los años pasaron y yo me consolidé como una de las maestras más queridas y respetadas de San Miguel Tinacapán. Generación tras generación de niños pasaron por mi salón de clases, y yo puse mi corazón y alma en cada uno de ellos. Algunos de mis antiguos alumnos lograron terminar la secundaria e incluso ir a la preparatoria, algo que sus padres nunca habían imaginado posible. Cuando me los encontraba en el pueblo y me contaban de sus logros, sentía una satisfacción tan grande que no podía describir con palabras. Saber que yo había contribuido a cambiar sus vidas me hacía sentir que todo mi esfuerzo había valido la pena. Esperanza creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente que destacaba en todo lo que hacía. Terminó la secundaria con las mejores calificaciones de su clase y ganó una beca para estudiar la preparatoria en una escuela prestigiosa de Puebla. Yo lloré de orgullo el día que le dieron la noticia, porque ver a mi hija logrando todo lo que yo había soñado para ella era el mayor regalo que la vida podía darme. Ella se fue a vivir a Puebla durante la semana y regresaba a San Miguel Tinacapán los fines de semana. Y aunque la extrañaba terriblemente, sabía que estaba haciendo lo correcto al darle la oportunidad de perseguir sus sueños. Cuando Esperanza terminó la preparatoria, decidió estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Puebla. Consiguió otra beca que cubría su colegiatura, y yo usaba mi sueldo de maestra para ayudarla con los gastos de libros y materiales. Fueron años difíciles económicamente porque el sueldo de maestra rural era muy bajo, pero yo nunca me quejé. Vivía con lo mínimo, comía poco, no me compraba ropa nueva, todo para asegurarme de que mi hija tuviera lo que necesitaba para estudiar. La señora Mondragón, que seguía en contacto conmigo y a quien visitaba cuando podía, también ayudaba a Esperanza económicamente, enviándole dinero para que no le faltara nada. Los años en la universidad fueron duros para Esperanza. La carrera de medicina era exigente y competitiva. Pero ella había heredado mi tenacidad y mi dedicación, y estudió con la misma pasión con la que yo había estudiado años atrás. Cuando venía a visitarme los fines de semana, me contaba de sus clases, de los pacientes que veía en sus prácticas, de sus sueños de convertirse en médico rural para ayudar a comunidades como San Miguel Tinacapán. Escucharla hablar así me llenaba el corazón de orgullo, porque sabía que ella había entendido el verdadero sentido del servicio, que no solo pensaba en su propio éxito, sino en cómo podía usar su educación para ayudar a otros. Mientras Esperanza estudiaba, yo seguía enseñando en San Miguel Tinacapán. Pasé 20 años en esa escuela, 2 décadas dedicadas a formar niños, a inspirarlos, a mostrarles que la educación era el camino hacia un futuro mejor. Vi cómo el pueblo cambiaba poco a poco, cómo más niños terminaban la primaria y seguían estudiando, cómo las familias empezaban a valorar más la educación. Sabía que yo había sido parte de ese cambio, que mi trabajo había dejado una huella en esa comunidad. No había escogido el camino fácil de enseñar en la ciudad con todos los recursos,
pero había escogido el camino que mi corazón me dictaba. Cuando cumplí 54 años, recibí la noticia más maravillosa. Esperanza se había graduado de médico con honores. Fui a su ceremonia de graduación en Puebla, vestida con mi mejor vestido, el corazón lleno de emoción. Cuando la vi recibir su título, cuando la escuché decir el juramento hipocrático, lloré como nunca había llorado. Mi hija, la bebé que había nacido de un embarazo no deseado, la niña que había crecido en medio de la pobreza y el rechazo, se había convertido en doctora. Era la prueba viviente de que los hijos no tienen que repetir la historia de sus padres, de que con amor, sacrificio y educación se puede romper cualquier ciclo. Esperanza hizo su servicio social en un hospital rural en Oaxaca, el estado donde yo había nacido. Fue como un círculo que se cerraba, como si la vida estuviera devolviendo a mi tierra natal el regalo de una doctora que serviría a los más necesitados. Yo la visité durante su servicio social y me emocioné al regresar a Oaxaca después de tantos años. El pueblo donde había nacido había cambiado mucho, pero los recuerdos seguían ahí. Pasé por la casa donde había crecido. Vi la escuela donde me había parado afuera, soñando con estudiar. Todo se veía más pequeño y más viejo, pero las emociones que sentí fueron enormes. Traté de buscar a mi familia, a mis padres y hermanos, pero me dijeron que se habían mudado hacía años y nadie sabía dónde estaban. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque parte de mí quería verlos y decirles que lo había logrado, que me había convertido en alguien a pesar de que me habían rechazado. Pero también sabía que ya no necesitaba su aprobación, que yo había construido mi propia familia, mi propia vida, mi propio éxito. El perdón que sentía hacia ellos era genuino, porque entendía que habían actuado desde su ignorancia y sus limitaciones, y que guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Cuando regresé a San Miguel Tinacapán, seguí enseñando con el mismo amor y la misma dedicación de siempre. Pero empecé a notar que mi cuerpo ya no era el mismo, que me cansaba más rápido, que me dolían las articulaciones después de estar de pie todo el día. Los años de trabajo duro desde muy joven estaban cobrando su factura, pero yo no me quejaba. Había vivido una vida plena, había cumplido mis sueños, había criado a una hija maravillosa. ¿Qué más podía pedir? Decidí que trabajaría hasta cumplir los 65 años y entonces me jubilaría para poder pasar más tiempo con Esperanza y tal vez con los nietos que esperaba tener algún día. Esperanza terminó su servicio social y consiguió trabajo en un hospital de Puebla, pero después de un año decidió dejar ese trabajo para abrir un consultorio médico en San Miguel Tinacapán. Me dijo que quería regresar al pueblo donde había crecido, donde yo había trabajado todos esos años, para servir a esa comunidad que nos había acogido. Yo traté de disuadirla. Le dije que podía ganar mucho más dinero en la ciudad, pero ella insistió. Me dijo que había aprendido de mí que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en el impacto que uno tenía en la vida de otros. Esas palabras me llenaron de orgullo y supe que había criado a mi hija bien, que le había transmitido los valores correctos. Esperanza abrió su consultorio médico en una casa que rentó en el centro de San Miguel Tinacapán, y yo me mudé con ella para que pudiéramos estar juntas de nuevo. Fue hermoso volver a vivir con mi hija después de tantos años de estar separadas durante la semana. Yo seguía trabajando como maestra, pero ahora podía regresar a casa y encontrar a Esperanza ahí. Podíamos cenar juntas, hablar de nuestros días, apoyarnos mutuamente. Ella atendía a los pacientes del pueblo que nunca habían tenido acceso a atención médica de calidad, y yo seguía enseñando a los niños. Éramos un equipo, madre e hija, cada una haciendo su parte para mejorar la vida de esa comunidad. Los años pasaron tranquilos y felices. Esperanza se casó con un buen hombre llamado Miguel, un ingeniero que trabajaba en Puebla pero que aceptó mudarse a San Miguel Tinacapán para estar con ella. Tuvieron 2 hijos preciosos, mis nietos Diego y Camila,
que llenaron mi vida de alegría y me hicieron sentir que la familia que yo había construido desde cero estaba creciendo y floreciendo. Ver a mis nietos jugar, escuchar sus risas, enseñarles las letras como había enseñado a su madre, era una bendición que nunca imaginé que tendría. La vida me había dado tanto más de lo que yo había perdido años atrás. Cuando cumplí 65 años, me jubilé de la enseñanza después de 30 años de servicio. La escuela organizó una ceremonia de despedida, donde asistieron cientos de mis antiguos alumnos, muchos de ellos ya adultos con sus propias familias. Me trajeron flores, me dijeron palabras hermosas, me agradecieron por haber creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Hubo un momento en la ceremonia en que un joven se levantó y contó cómo yo había cambiado su vida, cómo había sido el primero de su familia en ir a la universidad gracias a que yo lo había animado y apoyado. Escuchar esas palabras me hizo llorar de emoción, porque me di cuenta de que mi vida había tenido un propósito, de que mi existencia había marcado una diferencia. La señora Mondragón, que ya tenía más de 80 años pero seguía fuerte y lúcida, vino a mi ceremonia de jubilación. No la había visto en persona desde hacía varios años, aunque hablábamos por teléfono regularmente. Cuando la vi entrar al salón, me levanté y corrí a abrazarla, llorando de emoción. Ella también lloraba, y me dijo que estaba muy orgullosa de mí, de todo lo que había logrado. Me dijo que yo había sido una de las mejores inversiones de su vida, no económicamente sino humanamente, porque había visto cómo una mujer con determinación podía transformar no solo su propia vida, sino la de muchos otros. Le agradecí de nuevo por todo lo que había hecho por mí, y le dije que sin ella nada de esto habría sido posible. En mi jubilación, decidí escribir un libro contándome toda mi historia. Quería dejar un testimonio escrito de mi vida, no por vanidad, sino para inspirar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones difíciles. Escribí sobre mi infancia en Oaxaca, sobre el abandono de Javier, sobre la lucha por educarme mientras criaba a Esperanza sola, sobre mi experiencia como maestra rural. Escribir fue terapéutico. Me ayudó a procesar todas las emociones que había guardado durante años. Cuando terminé el manuscrito se lo mostré a Esperanza y ella me animó a publicarlo. Con su ayuda, encontré una pequeña editorial que aceptó publicar mi libro. El libro se llamó De la ignorancia a la sabiduría, el viaje de una maestra rural. Y aunque no fue un bestseller nacional, tuvo impacto en las comunidades rurales donde se distribuyó. Recibí cartas de mujeres que me contaban que mi historia les había dado esperanza, que habían decidido volver a estudiar, inspiradas por mi ejemplo. Algunas me buscaban para pedirme consejo, para preguntarme cómo habían hecho para balancear el trabajo, el estudio y la maternidad. Yo las recibía con los brazos abiertos, compartía mi experiencia, las animaba a seguir adelante. Me di cuenta de que mi misión de educar e inspirar no había terminado con mi jubilación, sino que había tomado una nueva forma. Ahora, a mis 75 años, vivo una vida tranquila en San Miguel Tinacapán, rodeada de mis seres queridos. Esperanza sigue trabajando en su consultorio. Mis nietos ya son adolescentes inteligentes y cariñosos, que me visitan todos los días. Tengo una pequeña biblioteca en mi casa llena de los libros que he coleccionado a lo largo de los años. Libros que leo y releo con el mismo placer que sentí la primera vez que pude entender las palabras escritas en una página. A veces vienen a visitarme mis antiguos alumnos con sus hijos, pidiéndome que les cuente historias o que les dé consejos sobre la educación de sus niños. La señora Mondragón falleció hace 2 años a la edad de 85, y su muerte me dolió profundamente, porque había sido más que una patrona, había sido una mentora, una amiga, una segunda madre. Me dejó en su testamento una cantidad de dinero que yo no esperaba, con una carta que decía que quería asegurarse de que yo tuviera una vejez cómoda. Usé parte de ese dinero para crear una beca en su nombre, para mujeres de bajos recursos que quisieran estudiar para maestras.
La beca se llama Beca Elena Mondragón para futuras maestras, y cada año ayuda a 5 mujeres a cumplir sus sueños de educarse. Es mi manera de honrar su memoria y de pagar hacia adelante toda la ayuda que ella me dio. Cuando reflexiono sobre mi vida, no puedo evitar sentir asombro por todo lo que he vivido y logrado. Desde aquella niña descalza en Oaxaca, que soñaba con ser maestra mientras miraba por la ventana de la escuela, hasta convertirme en una maestra titulada que sirvió durante 30 años en una comunidad rural. Desde aquella adolescente embarazada y abandonada que no tenía ni dónde caerse muerta, hasta convertirme en la madre orgullosa de una doctora exitosa y en la abuela de 2 nietos maravillosos. El camino fue largo, doloroso, lleno de obstáculos que muchas veces parecían insuperables. Hubo momentos en que quise rendirme, en que el cansancio y la desesperanza casi me vencen. Pero nunca me rendí, y esa es la lección más importante que quiero dejar. No importa de dónde vengas, no importa cuántas veces te hayan dicho que no puedes, no importa cuántos obstáculos encuentres en el camino. Si tienes un sueño y estás dispuesta a trabajar por él, si tienes la determinación de seguir adelante cuando todo parece imposible, puedes lograrlo. La educación fue mi herramienta de transformación. Fue la llave que abrió todas las puertas que parecían cerradas para mí. Pero más allá de la educación formal, fue la fe en mí misma, la capacidad de levantarme después de cada caída, lo que realmente me salvó. Ahora paso mis días en paz, sabiendo que viví mi vida con propósito y dignidad. Leo mis libros, juego con mis nietos, cocino para mi familia, recibo a las visitas que vienen a verme. A veces me siento en el patio de mi casa y miro hacia el cielo, pensando en todo el camino recorrido. Pienso en mi madre, a quien nunca volví a ver, en mi padre que me echó de la casa, en Javier que me abandonó. Los he perdonado a todos porque guardar rencor solo envenena el alma. Pienso en la señora Mondragón que está en el cielo, en doña Concepción que me enseñó las primeras letras de mi carrera como maestra, en la profesora Juanita que me enseñó a leer cuando yo ya era adulta. Les agradezco a todos, incluso a los que me hicieron daño, porque todos fueron parte del camino que me trajo hasta aquí. Y así es como llegué hasta aquí, a mis 75 años, con una vida llena de logros que nunca imaginé posibles. Si tú que me estás escuchando estás pasando por un momento difícil, si sientes que las puertas se te cierran, si crees que por tu edad, por tu condición económica o por tus circunstancias no puedes lograr tus sueños, quiero que sepas que sí puedes. Yo soy la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar, de que la educación puede transformar vidas, de que una mujer sola puede salir adelante y construir un futuro digno para ella y sus hijos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es eso que deseas con todo tu corazón, pero que has dejado guardado porque crees que es imposible? Te invito a que lo saques, que lo mires de frente, que te preguntes qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para acercarte a él. No tiene que ser un paso grande. Puede ser algo tan simple como inscribirte en un curso, como leer un libro, como hablar con alguien que ya logró lo que tú quieres lograr. Lo importante es dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el otro, sin rendirte aunque el camino sea largo y difícil. Si mi historia te tocó el corazón, si te inspiró o te hizo sentir que tú también puedes lograrlo, te pido que me dejes un comentario aquí abajo, contándome cuál es tu sueño o qué situación difícil estás enfrentando ahora mismo. Me encantaría leer tus historias y saber que mis palabras llegaron a tu alma. También te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas las próximas historias de otras mujeres valientes que han superado adversidades increíbles. Cada historia que compartimos aquí es real, es honesta y tiene el poder de cambiar vidas. Recuerda que nunca estás sola, que siempre hay alguien que ha pasado por lo que tú estás pasando y que logró salir adelante.
Recuerda que la educación es un derecho que nadie te puede quitar, que aprender no tiene edad y que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. Yo empecé a estudiar a los 26 años siendo madre soltera y sin saber leer, y me convertí en maestra a los 34. Si yo pude, tú también puedes. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que las circunstancias definan tu futuro. Tú tienes el poder de escribir tu propia historia. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te va a inspirar y emocionar. Mientras tanto, cuídate mucho, cree en ti misma y nunca, pero nunca, te rindas. Un abrazo enorme desde mi corazón hasta el tuyo y que Dios te bendiga siempre. Hasta pronto, mi niña. Hasta pronto.